Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dafne Gutiérrez. Qué gusto darle la bienvenida a un programa más de la cuarta temporada de Tabú, producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, que una vez más nos encontramos transmitiendo en vivo desde la cervecería La Bru en Ciudad Industrial de la capital michoacana. Antes de presentar a nuestro panel de invitados, también saludo con mucho gusto a Luisa Zamudio. Un placer estar nuevamente aquí, Dafne, en esta cuarta temporada, como bien lo dijiste, de Tabú. Y en esta noche vamos a hablar de un tema que tiene ahora sí que muchos contrastes, tenemos muchas dudas, pero vamos a tener las respuestas con nuestros invitados, que es el chemsex o el chemsex. Y para ello voy a presentar a Rosalía González Farías, psicóloga clínica, terapeuta cognitivo-conductual y especialista en adicciones. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí y gracias por la invitación. Pues empecemos con los temas. Claro que sí, pero antes vamos a también a presentar a Omar Lozano Valenzuela, que nos acompaña esta noche. Él es biólogo por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, educador sexual infantil, muy importante, y por el Instituto EFESA, consejero en salud sexual, también pues para personas que viven con el VIH y la población LGBTIQ. Sí. Bienvenido. Muchas gracias y pues empecemos a conversar este tema picosón. Así es. Como decía Luisa, ¿de qué forma lo podemos pronunciar? ¿Chem o chemsex? Podemos pronunciarlo de cualquier forma, chemsex o chemsex. Creo que lo importante es hablar de la práctica, qué implica el chemsex y que ahorita lo podemos como empezar a platicar. Claro que sí, porque es importante saber precisamente que esto es algo que ya tiene muchos años de haber iniciado. Se da aquí en nuestro país y durante la pandemia, que es muy importante también señalarlo, este juego o esta práctica empieza también a entrar a las redes sociales. Pero ¿qué te parece si vamos poco a poco conociendo todo esto? ¿Qué tipo son drogas? ¿Son psicotrópicos? ¿O es medicamento? Sí. ¿Qué es lo que se inyectan? ¿Qué es lo que inhalan? ¿Qué es lo que se ponen? Generalmente y hoy en día en las prácticas sexuales sí va más encaminado a la comunidad LGBT, sin embargo no es exclusivo de prácticas sexuales de la comunidad. Hoy en día está más el uso de metanfetamina, cristal, alcohol, combinado con alcohol y algunas otras sustancias que puede ser marihuana, que puede ser algunos otros medicamentos o algunas otras sustancias conocidas como poppers, que en las prácticas sexuales son muy comunes. Ahora que se estén utilizando. Estas sustancias, ¿de qué forma estimulan al ser humano para pues provocarle más placer, para decir, uy, estoy pero súper bien, ¿no? O sea, ajá. Justamente una de las sustancias que se prueba en el chemsex es el cristal. El cristal se puede, tradicionalmente es fumado, pero también se puede consumir inyectado. ¿Qué produce el cristal? Sensación justamente de calor, aumenta la libido. La ventaja para las sesiones de chemsex es que quita el hambre, no te hace que tenga la necesidad de tomar agua y quita la sensación de sueño. Entonces pueden durar hasta días en situaciones ya sea individuales, grupales o uno a uno, teniendo relaciones sexuales. ¿Cómo se empiezan a dar estos contactos? Porque si bien son por fiestas, las llamadas chill, pero ¿cómo se inician? Esto ha tenido un mayor incremento en las prácticas sexuales o intercambios en línea. La pandemia nos hizo orillarnos a tener un uso mayor de redes sociales, un uso mayor de aplicaciones para interacciones, no solo de comunicación, sino también de prácticas sexuales. Entonces, en línea es que justo van haciendo estas redes de fiestas, estas redes de convenciones, estas redes de quedar
para generar prácticas sexuales, como decía Omar. Puede ser desde 1-1 a ya hacerlo de manera grupal. Así es. Incluso tenemos conocimiento de que haya un lenguaje especial, ¿verdad? Que se utiliza precisamente en las redes, en los mensajitos. O sea, si nos puedes comentar Porque algo ya así. hay grupos de WhatsApp también Sí. para esto y les dicen en dónde, cuándo No, y con puro cómo. símbolo. O sea, que Sí. la banana, que esto. O sea, a ver, platíquenos eso para conocer. En Morelia, particularmente en Michoacán, utilizamos diferentes redes sociales. En la población LGBTI tenemos una aplicación que se llama Grindr. Grindr justamente engloba población gay, alguna población bisexual y lo que nosotros conocemos como HCH, que son hombres que tienen sexo con otros hombres y que propiamente no se identifican con ser homosexual, ¿no? Pueden ser incluso hombres casados, que tienen hijos, pero que tienen prácticas eróticas Que sexuales. están experimentando, por decirlo. Y en la aplicación justamente con emoji se descubre el consumo de cristal. Puede ser un diamante, puede ser un anillo, puede ser un hielo y a partir de ahí, al leer tú ese perfil, sabes que la persona o es usuaria o justamente comercializa el A cristal. ver, pero platícanos, ¿qué significan esos emoticones? Justamente la metanfetamina, que es el cristal, está simbolizado por el emoji en el diamante, en el hielo o incluso en el anillo y a partir de ahí sabemos que la persona consume cristal o bien lo puede Ahí distribuir. se comercializa también. Puede ser que se comercialice ahí, por lo regular se hace el trato por redes sociales y una vez que ves a la persona ya sea en un hotel, en un domicilio particular o en una fiesta, se hace justamente el trato directo. Recordemos que es una sustancia ilegal y que al no ser legal, pues no podemos conseguirla tan pura. O sea que actualmente podemos decir que las orgías se organizan de forma clandestina, ¿verdad? No está Generalmente. permitido, obviamente, Generalmente. Tampoco el tráfico, ¿no? De esta Así droga. es. Y cabe mencionar para las personas que no conocen o que no saben qué es el cristal, conocida por su nombre técnico, metanfetamina, viene derivado de las anfetaminas y son como la sal de grano, un poco más transparentosa, generalmente en bolsitas pequeñas y así es como se identifica. Por eso es llamado la metanfetamina cristal. Hielo también. Bueno, acabas de decir algo y ustedes no dijeron no es cierto. Acaba de decir Dafne orgías. Entonces, Las fiestas. nombre de chemsex o chemsex realmente son orgías. Sí, pero particularmente sí, aunque una vez que se hace el consumo de forma sistemática o habitual, se puede utilizar con tu pareja sexual estable o con tu pareja emocional estable, pero regularmente se consume de forma grupal, en orgías. Pues muy interesante. ¿Qué te parece, Luisa, si hacemos una pausa? Pero antes, invitar a todo nuestro auditorio a que se comunique con nosotros, que sea parte de este programa a través de las redes sociales y de nuestra plataforma www.sistemamichoacano.tv y también usted las conoce, redes como Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. Así que bueno, pues ahí estamos. Así que únase a esta cuarta temporada de Tabú. Hacemos una pausa y regresamos. Regresamos de esta pausa ya a su programa Tabú. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la BRU, ubicada aquí en la ciudad industrial de nuestra bella Morelia, Michoacán. Y vamos a hacer la siguiente pregunta, Rosy y Omar. ¿Cuáles son las drogas que se consumen? Porque yo tengo estas que son que el éxtasis, el cannabis, el alcohol, cocaína, Viagra, LSD, loto azul y no sé qué tantos. No estoy familiarizada y considero yo, Dafne, no sé tú, que no creo que todas las drogas causen esa reacción como que está causando las del chem. Claro. La primera droga que se consume en chemsex o en chemsex es el cristal, particularmente fumado. ¿Por qué? Porque permite justamente, es una droga que entra de forma fácil, se metaboliza fácil y en pocas palabras te pone caliente de forma muy breve. O sea, te fumas y automáticamente sientes la reacción de calor y justamente empieza a subir el líbido y eso permite mantener un poco más la respuesta sexual y facilitar Lo que habías dicho la dilatación. anteriormente. Exactamente. Oye, pero también estas drogas al momento de introducirlas al cuerpo, ¿se pueden mezclar con otras o ahí corres el riesgo de quedarte? Es la famosa tina, ¿no? Generalmente en estas prácticas sexuales
donde involucran drogas o sustancias psicoactivas. Varios tipos. Ajá. Generalmente involucran varios tipos. Y aquí el problema es que justo mezclan, por ejemplo, el cristal, que es un estimulante, con marihuana, por ejemplo, o el alcohol. Marihuana y el alcohol, que son depresoras del sistema nervioso. Entonces, el cristal, para elevar, para estimular, no les da sueño, no les da hambre, se estimula esta parte de la libido. Y por otro lado, marihuana, tratan como de quitar el efecto, o alcohol, en donde alcohol y marihuana también son depresoras, y esto evita que sientan o tratan de cortar el efecto. Sin embargo, químicamente, neuronalmente, no cortan el efecto. Solo son dos intoxicaciones que compensa una con la otra, pero siguen intoxicados. Y sí, es muy común que se involucre varias drogas. Entonces, para sentir eso y hacerlo bien y sentirte que te elevas y la piel y todo, tienes que saber cuáles de drogas tienes que consumir, porque si no, como tú dices, te intoxicas y no está esa sensación. Entonces, quienes se quieran introducir a este movimiento, ¿qué tienen que hacer? O cómo se dan cuenta, porque entonces estamos viendo que no todos saben practicar. Lo interesante para reducir riesgos y daños, que es justamente nuestra postura, es que puedan consumir el cristal en dosis pequeñas, o sea, fumen, dejen allá el cristal, tengan contacto sexual y vuelvan a fumar. Eso permite que la sustancia tenga una respuesta mucho más prolongada. Es decir, nosotros decimos que no se apuerque, pues, o sea, que no fume rápido lo que tenga de cristal, porque eso va a permitir que la respuesta sea muy efusiva y después se baje. Todo lo que queremos es que le dure justamente la noche. Lo mejor de consumir el cristal es que lo consuman vía bucal, que lo trituren muy bien y lo coloquen en la encía. Eso va a permitir, por la misma forma como se metaboliza el cristal, que dure más el efecto y pueda coger muchas más horas sin intoxicarse y que les salga más barato. Claro. Ahora, algo muy importante también que hay que destacar es el aumento de las enfermedades de transmisión sexual. Esta es una práctica que, sin lugar a duda, bueno, pues también hay que estarse cuidando uno mismo, porque parece ser que ya cuando entras en ese juego de orgías, pues definitivamente, exacto, te pierdes. ¿Y qué se hace ahí? O sea, tú que ahora eres consejero, por así decirlo, ¿qué es ese mensaje que le das a este tipo de población que se quiere unir a esa práctica? Lo que siempre hemos dicho y que coincidimos con Rosy es que conozcan primero los efectos deseados. Yo consumo cristal para ponerme más caliente, para sentirme mejor, para sentirme con euforia, pero desafortunadamente el cristal no sabemos si lo consumimos puro o no, de tal forma que hay que consumirlo en pequeñas dosis para no generar una intoxicación. La otra es, si no quieres utilizar el condón, porque es otra realidad, no todas las personas utilizan condón, que utilicen un montón de lubricante. Eso permite que no se generen laceraciones internas, ya sea de forma bucal o de forma anal. Entonces, si no te gusta el condón, utiliza un montón de lubricante vaginal, para permitir, Sí, también claro. vaginal. Recordemos que estamos hablando de chemsex y por lo regular son prácticas sexuales hombre-hombre, independientemente de la orientación Pero sexual. también decía Rosalía que no siempre nada más es para la comunidad gay, o sea, también se da de forma Pero heterosexual. ya no sería chemsex o chemsex, ¿no? Como tal, en Ya no práctica, sería. desde esta forma, no. Sin embargo, también se está viendo que esta parte de involucrar sustancias psicoactivas o drogas en las prácticas sexuales no solo ya está haciendo de la comunidad. También no estamos propiciando, no estamos queriendo el consumo, ¿verdad? ni imitando ni queriendo el consumo. Aquí lo que se pretende es que de lo que ya hay, de lo que ya existe, generar consumos con conciencia, generar consumos en donde sus prácticas sexuales posiblemente sean mucho más placenteras, pero que no caigan en la adicción de sustancias, que no caigan en uso problemático, que esto puede generar mayores riesgos, justo como prácticas en donde ya el cuidado, el propio autocuidado y protección, no solo para uno, sino para las demás personas, ya no importe. Entonces, sí hacerlo de manera segura lo más que se pueda, y de no ofrecer el consumo, pero que si se está haciendo sea un consumo consciente, informado, que sea un consumo en donde se sepa qué se está consumiendo y no con ojos cerrados, ¿no? Pero a ver, ¿cómo se puede hacer conciencia si tú empiezas estas prácticas y sientes rico? Entonces tú dices, bueno, lo voy a hacer una vez al mes.
pero sentiste tan rico que dices, no, yo lo voy a hacer la próxima semana. Sientes más rico, conoces a otra persona y puede llegar a ser peligroso porque lo puedes llegar a hacer hasta diario y tú dices que puede durar días y horas. Yo no sé quién te aguante, de verdad que aguante puede tener. ¿Qué es esto? En serio, yo no sé. El consumo Y después de... digo, no. Ya nos hablarás de eso. Pero yo no sé si después exista una cruda moral cuando es la primera vez. Sí. Porque obviamente también ya en otros países se están tomando medidas muy estrictas, porque ya es un problema de salud, tanto De salud psicológico como físico. Pero bueno, vayamos a esto. ¿Ocurre estas cosas? Sí, recordemos que cuando se hace consumo de cristal lo que queremos es que se haga de forma responsable e informada. Más vale que te fumes una pipita, cojas unas 4 o 5 horas totalmente chido y después descanses, te hidrates, comes y te echas tu coyotito media hora y vuelves a fumar otra pipa. ¿Por qué? Porque si tú fumas sin hidratarte, sin comer y sin dormir, justamente vas a estar cogiendo, perdón, ¿se puede decir coger? claro. Creo que Pero, pues, cogiendo es que así 3 días y después te va a durar la cruda otros 3 días. Lo que queremos a partir del modelo que estamos implementando, que es europeo, de la reducción de riesgos y daños, es acortar la cruda y que la persona sea más o menos funcional en un consumo mínimo que no genere dependencia. Oye, por ejemplo, se puede dar de que esa persona que está practicando el chem o el chemsex diga, bueno, nada más va a ser con esa persona o tiene que entrar a ese juego entre que ahora quiero contigo, ahora contigo o cómo. Creo que aquí sería importante precisamente conocer los límites de cada persona y que se vale quien no quiera, que se vale quien no quiera es más consumir alguna sustancia, aunque los demás estén haciendo estas prácticas de riesgo, se vale. Creo que aquí justo en lugar de excluir de alguna forma a las personas o a la comunidad, sería integrar, pero de manera responsable. Justo también hasta el consumo de alcohol es una droga legal, es muy mexicanamente, socialmente aceptado, en cualquier reunión lo hay, pero ¿cómo enseñarles a consumir el alcohol? A cómo que tan solo el alcohol no sea una forma de desinhibir a que lleguen a los mismos riesgos que con otras drogas ilegales o que con otras sustancias. Entonces, si van a combinar, ¿de qué manera se puede combinar que sea lo menos riesgoso para su salud? Otra parte que platicábamos con Omar es cómo, aunado al consumo y a estas prácticas sexuales, también tiene mucho que ver su salud mental y su salud emocional. Justo a mayor vulnerabilidad de esta parte de ambos temas, se ve un mayor riesgo, ¿no? Y cómo estas prácticas pueden caer en días, poca protección y un exceso a que se haga ya adictivo. Es que me parece importante y yo le sumo una pregunta más. Ella dijo si con una sola pareja. Ahora mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta de las redes sociales, de todas estas paginitas que tú ves y que haces una videollamada, también puede existir que tú te drogues y te masturbes. Digo, si ya estamos hablando así. El que lo hagas, que tú solo estés por ahí dándote placer y drogándote. Teníamos un caso, particularmente ahora con la pandemia, donde se juntaban por videollamada en Zoom y cada persona consumía ya sea el cristal de forma fumada, inyectada, podían consumir coca, podían consumir cerveza, sus diferentes sustancias, y a partir de ahí compartir, o sin sustancia, y compartir la videollamada para tener justamente contacto sexual. La pandemia permitió, por lo menos en un primer contacto, reducir los casos nuevos de VIH e infecciones de transmisión sexual, porque no había intercambio de fluidos, pero aumentó justamente el consumo de sustancias. Y lo importante es saber cómo las consumimos y el espacio, si lo quiero compartir con mi pareja sexual estable, en grupo, en trío, en cuarteto, y eso hay que negociarlo para las personas. Oye, y por ejemplo ahora, ¿cómo es que tú te acercas a estos espacios y cómo vas a saber o reconocer a esas personas que están infectadas, por ejemplo, de VIH o que tienen algún tipo de enfermedad y que nadie te dice nada? O sea, ¿cómo es posible que entonces esas personas van a tener la seguridad de hacerlo de forma consciente? O sea, Claro, y además hay que ser honestos, hay una doble moral y la ignorancia también que no te permite, como dice Dag, acercarte o van a saber que yo lo practico.
Exacto. Así es. Lo importante, por ejemplo, yo hablo a partir de como ser usuario de sustancias y también vivir con VIH, lo importante es tener como esta parte del binomio, saber tu estado serológico, si lo conoces, qué chido, y si no lo conoces, hazte la prueba porque es necesario. Pero también cuando eres usuario de sustancias, no somos drogadictos, el término es muy prejuicioso, somos usuarios de sustancias, somos cricos, entonces en la misma comunidad nos conocemos como cricosos. Justamente implica conocer el cristal, la función y cómo lo queremos consumir, ¿no? A ver, tú dices que no son drogadictos. Entonces, es una adicción. ¿Y son qué? Cricosos. Crico, Ese es el cristal, término cricoso. que se Es el nombre utiliza común entre ellos. de la jerga. Muy bien. ¿Y un drogadicto no es el que consume drogas? ¿Por qué entonces son cricosos y no se llaman drogadictos? Drogadicto implica el estereotipo de una persona que es poco funcional, que tiene una dependencia crónica. Y si bien las personas con dependencia se ven afectadas en sus demás esferas, no todas las personas con consumo problemático tienen dependencia. Y Ya. creo que ahí es estigmatizar a las personas en decir marihuano, en decir cricoso, en decir drogadicto, porque creo que esta terminología o estas etiquetas van más allá de la persona. Hay personas que consumen marihuana y no por eso dejan de ser funcionales. Hay personas que consumen cristal y no por eso dejan de ser funcionales. En términos ya de adicción, de dependencia, aunque se droguen, no llegan a ser drogadictos, porque eso es estigmatizar a las personas y generar un tabú alrededor de esto. ¿Será que estas personas también tratan de luchar contra esa discriminación Por supuesto. que viven en su Una en gran sus entornos? discriminación. Sí, ¿verdad? Es una gran discriminación hacia las personas y creo que justo es esa búsqueda que ellos están teniendo, ¿no? De integrarse, de pertenecer, de ser parte de, como para esta discriminación que se reciba por parte de la sociedad y aparte de su comunidad. Exacto. Y también es otro tema. También es importante definir qué es cada cosa. Bueno, a mí ya me queda claro, ¿no? No son drogadictos, son... Somos cricosos si usted Cricosos. consume cristal. Si usted no consume cristal y le dice a alguien que es cricoso, es prejuicioso. Entre la jerga nos podemos decir este término. Si no, hay que decir usuario de Y sustancias. sobre Así todo es. hay que ser honestos. Exacto. ¿Verdad? Así Muy es. bien. Pues vamos a ir a una pausa, Dafne. Vamos a una pausa. Les recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo aquí en las instalaciones de la BRU a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Vamos a la pausa y regresamos nuevamente aquí a la 4ª temporada de Tabú. Fíjate lo que... Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más en esta 4ª temporada de Tabú, un tema controversial, el chemsex, el uso de las drogas para estimularnos sexualmente. Nuestro panel de invitados, bueno, pues obviamente personas estudiadas, personas con conocimiento que nos pueden aportar un poquito más, ¿verdad?, de aprendizaje acerca de esta práctica. Tenemos algunas preguntas que nos hacen llegar nuestro auditorio. Tenemos una comunicación constante con ellos, así que me gustaría hacer la primera, respuestas y preguntas rápidas. Ok. ¿En Morelia o en Michoacán hay lugares donde se practica el chemsex? Sí, claro, hoteles, fiestas particulares, lugares donde se acuerda el consumo de cristal, por supuesto. Dice, actualmente es ¿qué población es la que más participa en el chemsex? ¿Adultos, jóvenes? Generalmente adolescentes o jóvenes en edades de 20 a 30 años. Es la población que más practica estos juegos sexuales. ¿Cuáles son los riesgos de consumir drogas para el sexo? Lo peor tal vez sería alguna sobredosis o intoxicación y tal vez alguna infección de transmisión sexual en toda su gama como amplia. Claro. Otra pregunta, si solo se consume la droga para el sexo, ¿cómo se puede mantener el control de las drogas para no caer en las adicciones? Nosotros llamamos consumo programático. Por lo regular el chemsex con uso de cristal se hace en fines de semana, particularmente cuando es grupo, práctica en grupo, de tal forma que no consumen todo el mes. Consumen tal vez 2 veces por mes porque justamente viene la cruda, viene como esta parte de desintoxicación. Entonces no se puede caer a la dependencia porque si se consume más de 3 veces al mes, entonces justamente mantiene mucho más tiempo en la cruda que en la práctica del chemsex. Así A ver, otra pregunta.
El chemsex puede también ser un escape a algún problema emocional, más que Generalmente. querer practicar el sexo con drogas. Así es. Es esta evitación o tapar un problema de salud mental o salud emocional con unas prácticas, ¿no? De un mayor placer, de experimentar una mayor satisfacción. Cuando ya los estados emocionales, por ejemplo, son bajo mucho estrés o problemas emocionales de no poder gestionar el enojo, la tristeza, y en donde se van acumulando esta problemática emocional, y las prácticas sexuales dan esa fuga, ese escape. Obviamente, a mayor problemática, mayor la necesidad de querer tener estas prácticas y que se haga adictivo o dependiente. Sobre todo también tener en cuenta que al final puede ya resultar que ni siquiera el sexo, que nada más sea el consumo de drogas. Así es. Este ya sería así Generalmente. como el extremo ya al que llegaría. Generalmente en las prácticas sí empieza a ser combinado con la experiencia sexual o con un mayor placer sexual, pero sí hay el riesgo en donde si las prácticas se van haciendo mucho más repetitivas, se termine por ser dependiente o Y ya sin interés con en el sexo. con una adicción a las sustancias o a estas drogas experimentales, y ya no tener la experiencia sexual, sino ya caer en una adicción. Así es, Y sí puede llevar. Omar, ¿a ti qué te llevó? Yo afortunadamente tuve la oportunidad de conocer compas en Ciudad de México que hacían un uso responsable de cristal y de otras sustancias. Yo nunca llegué a intoxicarme, yo me intoxiqué más bien con alcohol, ese es otro tema. Pero justamente el uso de cristal yo no lo probé fumado ni inyectado, yo lo consumí de forma oral, y eso me permitía no generar una tanta dependencia. Lo importante en el consumo de cristal es que puedan saber la forma menos tóxica, por llamarlo de alguna forma, de consumirlo y tener sus consumos programáticos. Pero ¿qué fue lo que te motivó, lo que te orilló a decir quiero probar, quiero ver si me gusta? Es que el cristal te prende. Entonces, a ver, no, se hace pero una cosa es la droga, pero otra cosa es que tú digas quiero probar la droga con el Claro. O sexo. sea, te probaste el cristal No, solito, yo ¿no? me ¿verdad? probé, Estabas no, con yo me alguna probé con pareja, alguien, ¿o qué? exacto. Es que el cristal te permite tener, Desinhibir. desinhibirte, estar más caliente, aguantar mucho más. Y es mucho más rico porque la respuesta se mantiene más estable, o sea, tu sensación de líbido se mantiene mucho más estable. Hay una sensación de euforia, de calor, de cercanía que propicia justamente el uso del cristal. No es lo mismo consumir con alguien desconocido a una pareja sexual más o menos estable. Nosotros siempre hemos llamado que hay un modelo de un psiquiatra muy bueno que se llama persona, contexto y sustancia. Siempre que ustedes consuman algún tipo de droga, tienen que ver persona, contexto y sustancia. Eso permite prevenir la dependencia y prevenir algún tipo de intoxicación. Yo lo consumí con una persona de confianza más o menos informado y en un contexto donde yo sabía que lo consumía para ponerme más ¿Qué le caliente. dijiste? Me cuidas. Claro, claro. Me cuidas, ¿verdad? Oye, ¿qué edad Claro. tenías, Omar? Como 22 más o Ah, menos. estabas chavito. Entonces, a ver, quiero pensar que es como este triángulo que tú dices, pero yo lo veo de esta forma, que es el chill, Ajá, las sustancias exacto. y el sexo, ¿no? Y estás girando en este triángulo, digamos, de placer. Exacto. Y cuando se rompe o cuando lo quieres romper, sabiendo que esto ya lo repetimos varias veces, en otros países es un problema de salud. ¿Qué sucede entonces aquí? ¿Cómo ustedes pueden aportar algo? Tú como activista, tú también dentro de tu área, ¿cómo? Porque yo digo que entonces aquí, al menos en Michoacán, se está dando bastante. Exacto. Sí, Y con esto de la doble moral, así es. Creo yo que es súper importante que se cuide precisamente cuando ya se está teniendo una problemática, cuando ya se falta al trabajo o a las actividades de cotidianidad, ahí ya está siendo un problema. Cuando ya no se está involucrando, por ejemplo, la práctica placentera, que era el involucramiento con otras personas o con la pareja en este campo sexual, y en donde ya se está cayendo más al consumo repetitivo, ya está siendo un problema. En donde ya está disfuncionando la persona, donde deja de prestar cuidado al niño, aseo, ya está siendo un problema. Cuando ya no hay los intereses que antes gustaban, la convivencia, la socialización, ya no está siendo como antes, tan placentera o tan agradable,
ya está siendo también un problema. Tú como terapeuta que te desenvuelves en este medio de la psicología, ¿han llegado a ti personas que quieren ya desligarse de esta actividad? Sí. En el espacio donde yo trabajo, justo trabajamos anteriormente solo adicciones, ahora ya está abriéndose el campo a temas de salud mental y sí, es muy común que lleguen personas justo ya identificando un problema porque ya están teniendo problemas en el trabajo, adolescentes o chavos que ya están teniendo problemas en las escuelas por faltas, por reprobaciones, porque ya no están teniendo el mismo rendimiento. Ajá, y por supuesto que es precisamente que el momento en donde ellos identifiquen ya la situación problemática, que acudan. Hay espacios para ayuda, hay espacios en donde son gratuitos o de muy bajo costo y en donde se les puede brindar la atención psicológica. Ajá, estamos hablando de una población productiva. Claro. Así es. No, y sobre todo, como decía Omar, que hay casados, hay los que gustan nada más por experimentar una vez y luego se clavan y luego dicen, pues ya no, o sí, o... Sí, ¿no? Y lo importante, hablando un poco de tu pregunta anterior y contestando esta, nosotros hablamos de la gestión de placeres. Es importante que cuando se consuma una sustancia, bajo una conducta sexual, se haga la gestión de placeres. ¿Qué me gusta? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué voy a consumir? ¿Y hasta dónde? Justo para prevenir un estadio de dependencia. Nosotros creemos, porque hay documentación en España, en Argentina, en Colombia, del modelo de reducción de riesgos a partir de la gestión de placeres. Hay que hablar del placer en temas de sexualidad y en temas de sustancias, porque si no hablamos del placer, no tenemos un límite y entonces empezamos a consumir más, empezamos a coger más, porque no sabemos hasta dónde está chido y hasta dónde podemos decir, pues ahorita cojo, me espero, me duermo un ratito y vuelvo a coger. Se pierde justo el objetivo, ¿no? Por estas sustancias adictivas, porque realmente esos son las drogas. Sí hay un placer, sí hay una experimentación de placer, de estimulación o sobreestimulación de los sentidos, en donde se pierde el objetivo de la práctica, de cuál es la finalidad o qué es lo que busco. ¿Podría ser una nueva cultura erótica o una nueva cultura del placer? Posiblemente. Por el rango de edades y la es. población de la que estamos hablando. Que no es nueva, porque recordemos que en los 80s, 90s ya había comunidades identificadas que consumían cristal, GHB, particularmente en España, pero también en México. Lo importante es que tienen una dinámica particular, ¿no? O sea, cogen viernes, sábado y domingo, y eso implica que como activistas y pares tenemos que decirle, no hay pedo, o sea, tú coge viernes, sábado y domingo, pero aliméntate, duerme, hidrátate, no consumas grandes cantidades, no te apuerques, consume de forma mínima, duérmete, porque eso va a permitir hacer un consumo responsable. Oigan, y por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas o cómo se vive una cruda moral después de practicar y de que ya se te bajó todo ese feeling acá del O sea, la calentura ya. Sí, la calentura ya se fue, el cristal ya se empieza a salir del cuerpo. Un poco para que se den idea, es como una intoxicación alcohólica, pero 10 veces más fuerte. Ay, porque no duermes, no te hidratas y no hay alimento. Entonces sudas, estás en estado depresivo, de introspección muy fuerte, puedes tener reflujo, o sea, Como y tal, también depende del tipo de el consumo. sistema inmunológico se deprime Por eso en no una se apuerquen. gran cantidad. O sea, mucho más fuerte que del alcohol o que de alguna otra sustancia. A ver, esto me hace pensar a mí, ¿en dónde queda el erotismo? ¿En dónde queda la calentura propia para motivar a tu pareja, para todo? Entonces, ya varios están necesitando de un químico para poder sentir ese erotismo, para poder hacerle a tu pareja, mira, que sientes. Claro. Ya nos olvidamos de la plumita, de soplarle la orejita, ¿o qué? Sí, justo esos son los efectos adversos en donde hay una gran sobreestimulación química a nivel neuronal, a nivel cerebral, en donde precisamente prácticas comunes o normales se ha sobreestimulado tanto el cerebro que ya no son lo mismo, ya no perciben igual, precisamente el contacto, el roce de manera natural, ya cada vez necesitan, y ahí es donde se puede romper justo con el límite o con el riesgo, porque sí, teniendo el consumo de estas sustancias o haciéndolo de manera habitual, ya tienden a caer en estas prácticas de riesgo y en donde ya su cerebro no va a producir los mismos neurotransmisores que de manera natural.
que lo que nos ocasiona, por ejemplo, ir a nadar, que lo que nos ocasiona, por ejemplo, escuchar una canción que nos guste mucho, que nos ocasione, por ejemplo, sin consumo de alguna la estimulación de los sustancia. sentidos sea a Así través es. de otras Tu serotonina, medios. adiós. Así Yo es. podría- No adiós, pero sí muy sobreestimulada, Exacto. que ya necesitan de estas sustancias, ya no se produce de manera natural, o hay una baja, hay una depresión del sistema. A mí me preocupa que no hablemos de erotismo, ¿no? Pensar que todos utilizan la pluma y el toqueteo es hablar de una poca población que tiene educación sexual. Por eso es que nosotros sí hacemos hincapié como educadores sexuales, como usuarios de sustancias y como acompañantes pares, hay que hablar del erotismo y de la sustancia. Los mexicanos comen ostiones con el mito de que van a tener una erección magistral y esto es mentira, es exactamente lo mismo que los usuarios de cristal. Puede ser que tengas una erección magistral o puede ser que antes de consumir cristal estés depresivo, no estés bien hidratado y a lo mejor el efecto deseado del cristal no se consigue. Hay que hablar del erotismo. Así es. Así es. Y bueno, también un tema muy importante porque investigando descubrí que también estas prácticas nos llevan a otros temas, obviamente dentro del contexto, pero por ejemplo esos book chasers, que son los cazadores del bicho, o sea, del VIH. Eso es muy importante también que la gente lo sepa, porque bueno, pues se pueden encontrar con estas personas que dicen, pues a mí no me interesa, o sea, como yo estoy infectado, pues ahí te va. ¿Qué pasa ahí? Así O sea, Mucho lubricante, ¿verdad? Mucho Omar? lubricante. Mucho lubricante. Y va. recuerden solicitar su y por todos lados. tratamiento profiláctico preexposición. Es gratuito. Hay que presionar a la Secretaría de Salud para que lo dé. Es una política de Estado desde hace 2 años. Es una pastilla que previene la transmisión de VIH. Pero es cierto lo que dice Dab. Claro, pero recordemos que en Michoacán, hablemos de forma situada en temas de sexualidad. No hay cazadores de que se quieran transmitir en VIH. A mí me preocupa a los que viven con VIH y no se hacen la prueba. Y no lo saben. Porque Y les no lo recuerdo, saben. nada más Exacto. como dato curioso, estamos teniendo altos elevados casos de mujeres con transmisión de VIH por parejas estables. Entonces hay que pensar de la transmisión a buen tiempo. Bueno, ahorita que De estás del hablando tamizaje. de las parejas, y como lo dijo Daphne anteriormente, tú puedes hacer esto con tu pareja únicamente, pero ¿qué sucede cuando uno de las parejas ya lo probó y la otra persona, tu pareja, no lo quiere probar? Entonces, en este caso, empieza la infidelidad y quizás el truene de esa pareja, ¿no? ¿Pero qué les parece? Daphne, que nos contesten esta para que tengan tiempo de pensarlo. Vale. Y vamos a ir a una pausa. Así es, así que bueno, pues siga con nosotros. Esta es la 4ª temporada de Tabú. Continuamos. Ahorita regresamos. Bien, pues ya estamos de regreso aquí nuevamente a su programa Tabú, 4ª temporada, transmitiendo totalmente vivo a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión desde la BRU. Y les habíamos hecho una pregunta, Daf, antes de irnos al corte. ¿Qué pasa cuando una de las parejas no quiere entrarle al chemsex? Creo yo que como cualquier pareja, donde ya no hay acuerdos, donde ninguno de los dos o alguna persona dentro de la pareja no está de acuerdo con alguna práctica, sean heterosexual, sea de la comunidad LGBT, de cualquier ámbito o experimentación sexual, simplemente es poner límites y decir no. Y si la pareja ya no está teniendo la misma sintonía aún en su ámbito sexual, pues Hay algún problema ya como pareja, no creo yo tanto que hablarlo así es, sexualmente, ajá, ¿no? dentro de independientemente de la orientación A ver, ¿por qué? sexual que sea. Yo tengo esta duda, quizás no venga el tema, pero ahorita que ustedes están tan abiertos a esto, no se me van vivos. ¿Por qué se habla tanto de las diferentes prácticas de la comunidad gay? ¿Por qué son más ellos? Aunque como tú lo has estado diciendo, también los heteros hacen Así lo es. mismo. Pero ¿por qué ustedes siempre son Porque los que siempre están más como señalados, ¿no? Sí, Así pues. como que... Aunque hagamos lo mismo. Ujú. ¿Por qué? Yo digo que no hacemos lo mismo. No es lo mismo una vagina que una mucosa anal, jamás en la Bueno, vida. no, pero me refiero en prácticas, cada quien con sus cositas. Es importante mirar a la población LGBTI como población vulnerable por el contexto justamente de discriminación, ¿no? No es lo mismo que tú asistas a un espacio público con tu pareja, igual pasa en las conductas sexuales. No es lo mismo que vaya
una persona o sea, una pareja heterosexual a un motel a que vayan 2 hombres a un motel, ¿no? La percepción del acto es totalmente diferente. Creo yo que socialmente, por los ojos que se le ha dado a la comunidad y a las prácticas sexuales, donde se visualiza o se señala con un mayor ímpetu las prácticas sexuales de la comunidad LGBT. Incluso con un mayor rechazo, ¿no? Así Podríamos es. decirlo también. Con Porque mayor no rechazo. ellos son los que hacen eso, porque no está bien, porque no me gusta, porque, o sea, Y además, no es válido. Y además somos los herederos del mito del VIH. Cuando recuerden que la primera población eran usuarios de heroína. O sea, el modelo de reducción de riesgos y daños las que estamos adicciones. hablando surge a partir de la heroína. Del Y consumo la de heroína sustancias, sigue no estando tanto. vigente, no con tanta frecuencia en Michoacán, pero en algunos momentos entre los 90 y los 2000, 2005, había población mucha población en usuarios de heroína que tuvimos también que hacer justamente reducción de riesgos. ¿Y no daños. será que también ustedes, yo siento que la comunidad tiene muchos closets, o sea, entonces tienen que salir de uno, de otro para ser libres, para gritarlo? Y los heterosexuales o la otra parte de la sociedad es la doble moral que insisto 1000 veces en repetirlo, porque no, ¿qué van a decir? ¿Sabes? Entonces yo creo que por eso están en el ojo del huracán, ¿no? Sí, claro, porque tienes que salir del closet de la orientación sexual. Además, si tienes otra identidad de género, de la identidad de género. Si vives con VIH, pues salir del closet de VIH. Y si eres usuario de sustancias, No, bueno. salir. Y además, si hay otra variable como ser pueblo, o sea, perteneciente a un pueblo originario, hay que salir y ese es otro tema, ¿no? Sí, costumbres, ¿no? Del lugar de origen. Así es. ¿Podríamos decir que hay algún tipo de personas a las que se les recomendaría practicar este chemsex? Más bien, aquellos que quieran practicar y que estén como en la parte de exploración, lo que siempre hemos dicho y que compartimos con Rosy, saber qué quieres experimentar, qué tipo de sustancia, cuáles son los efectos deseados, cuáles son los efectos adversos, con quién la quieres practicar, que tiene que ver con el contexto, y que planees justamente estrategias de reducción de riesgos y daños. La básica, mantente hidratado, come muy bien y duerme muy bien. Así es. Entonces, no, pero estando ahí, como tú dices, se te va y ni comes ni te hidratas. nosotros por eso llevamos siempre nuestro topper de comida, nuestro termo de agua y programamos alarmas para descanso. Y eso sí nos ha funcionado en conductas grupales. Bueno, es que es todo. Sí, creo yo que también sería importante. Hace rato hablaba, ¿no? Justo de dónde ya es un problema. Pero creo que esta parte de prevenir, las personas que estén interesadas, sean de la comunidad o no, que pregunten, que se informen, que lean, que busquen información. Hay tantos ya, justo, estamos hablando, ¿no? De las redes sociales, en línea, para que se informen y que cuando ya lleguen a experimentar sea de una manera consciente, con educación, con la información necesaria para que su práctica sea justo. Además, conseguir el placer y no caer en la adicción o la dependencia. Además, como todo en la vida, esto es una decisión propia, Exacto. ¿verdad? Exacto. Ahora, yo me voy al otro extremo. ¿Qué pasa o de qué forma se puede resolver el tema de que alguien obligue a otra persona a realizar el chemsex? Hay algo que se llama sumisión química, que en México no hay tantos casos donde justamente se facilita el uso de alguna sustancia para hacer justamente algún acto delictivo como violencia sexual a partir de algún tipo de sustancia. Justamente hay una comisión de un delito. Nosotros partimos del consentimiento. Siempre que quieras probar alguna sustancia, seas tú quien haga la propuesta, está abierto y receptivo a que puedes tener un sí o un no y respetar el no. Ok. Si tú justamente quieres probar y no hay nadie, no hay pedo. Puedes probarla tú en tu soledad, mastúrbate. Regresamos al Ve erotismo. tus Tus películas eróticas de cualquier índole, experimenta con la sustancia y seguramente en alguna red social de ligue, seguramente alguien va a ver que consuma Pero- cristal con consentimiento. ¿Habrá alguna instancia legal donde tú puedas acudir y decir, ¿saben qué? Es que yo no quiero y mi pareja o X persona me obliga, o sea, me está obligando también, aparte de realizar un acto sexual que no deseo, pues también a consumir una droga? Desafortunadamente no está tipificado la sumisión química. Aquí está tipificado, o sea, está en el marco jurídico la violencia sexual.
pero pues la Las violencia sexual es sustancias muy prohibidas. compleja, entonces en este O caso muy va- amplia Exacto. en Entonces, sería muy terminología. difícil poder denunciar, seguramente sí habrá casos. Fíjense Muy que bien. a mí me da no tanta confianza, digamos, que las personas que quieran iniciar en esto se metan a San Google y estén viendo, porque también hay muy mala información. claro. ¿A dónde sería lo primordial para que acudan las personas que quieran empezar a practicar? Hay instituciones públicas, Secretaría de Salud, está el Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones, anteriormente era CAPA, Centro de Atención Primaria en Adicciones. Estamos a un costado del hospital psiquiátrico, está en el hospital psiquiátrico, el hospital civil, institucionalmente o públicamente. El IMSS también con información, hay ferias de la salud en donde se hacen pruebas gratuitas de enfermedades de transmisión sexual y páginas oficiales en donde pueden descargar información, pueden orientarse en cuanto a información igual de estas instituciones y asociaciones civiles, no sé. Sí, pueden las seguir que mis redes estén. sociales. Omar Sí, claro que sí, Omar Educasex, nosotros somos referente, estamos tratando de ser barrio, ¿no? O sea, de tener espacios seguros para el consumo de sustancias, pero también está Échale Cabeza, que es una asociación civil chilena que tiene manuales justamente para Chemsex. Está Proyecto Soma de Perú con Francesca, que también es muy importante porque genera material de información. Y está la Red Mexicana de Gestión de Placeres. También ahí pueden conseguir información. Muy bien. ¿Y tú, Rosy, algunas personas que quieran acudir contigo a tomar terapia, que las puedas ayudar? Así es, orientar, ayudar desde consejería o un proceso como ¿Dónde tal de te terapia encuentran? psicológica. Mi teléfono 44 31 36 14 22. Ahí me pueden contactar y ya sea institucionalmente con muy bajo costo o de manera privada. Así es, bueno, bien. pues ahí está. Obviamente, como ya lo hemos dicho, usted decide qué tipo de Exacto. práctica quiere realizar. Así Y bueno, pues ahí está ya la información que necesitaba seguramente. Bueno, pues ya será cada quien, ¿verdad? Pues sí, este tema ya salió del closet, ya únicamente les Dejó de quedan a ser ustedes- tabú. Dejó de ser tabú. Y cada persona va a decidir quién, cómo, cuándo, dónde y el por qué. Y lo mejor es que estén informados. Exacto. Que no se vayan a ciegas, que esto no se convierta en una adicción, que esto no se convierta en una enfermedad psicológica y física, sobre todo para cada uno de ustedes. Además hay millones que lo practican en Exacto. el mundo. Un dato Sí, esto muy ya es interesante. Así es. Pues hemos terminado ya. Hemos terminado. Muchísimas gracias. Gracias. Que nos Gracias a ustedes por la acompañaron invitación. aquí en estas instalaciones de la cervecería La Brut. Nos despedimos, Luisa. Así es, no nos queda más que invitarlos a nuestra siguiente emisión de Tabú. Recuerde que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de La Bru a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y quédese con nosotros porque tenemos más programación interesante para todos ustedes. Hasta pronto. Hasta luego. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó